Así como estamos, vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Bienvenidos, damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Qué maravilloso, qué tan hermoso que nos dirigen en la adoración a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3. Hoy vamos a estar hablando de el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es el número 6 de las 7 iglesias. Entonces, ya estamos avanzando. Nos quedaría el mensaje a la Odisea, que sería el último de estas 7 iglesias. Y así también estaríamos finalizando lo que se llama la primera sección paralela de las 7 secciones paralelas que hemos hablado acerca del libro de Apocalipsis, o que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Bueno, leemos capítulo 3, versículo 7 al 13. Esto es a Filadelfia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permites de estar aquí delante de tu presencia. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Sé con cada uno de nosotros, Dios mío, de manera muy especial. Ayúdanos, Dios mío, a escuchar tu palabra y a retener tu palabra, a obedecer tu palabra, a guardar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que siempre sea nuestra prioridad buscar tu voluntad. En el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a tener esa confianza que tú quieres que tengamos en ti, que sea lo que sea y que pase lo que pase, tú estás en medio de la iglesia guardándola. Estamos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, pues como mencionábamos, ya estamos en lo que es la número 6 de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Ya hemos avanzado, más bien estamos a punto de finalizar lo que hemos llamado la primera sección de las 7 secciones paralelas del libro de Apocalipsis. Y como hemos mencionado, todos estos mensajes que son para estas 7 iglesias son mensajes que no quedan en el pasado, que ya caducaron, sino que eran para la iglesia de ese tiempo, para la iglesia que siguió después de ese tiempo, y para la iglesia de este tiempo, y para la iglesia que continuará quizás después de nosotros, porque es una sola iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que es para todos? Porque dice que el que tiene oídos, siempre al final de cada carta dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese que es algo bien común en el libro de Apocalipsis, sobre todo, que empieza apuntando hacia un objetivo pequeño
y luego se expande en ocasiones a todo el mundo. Un ejemplo de esto es esto. Por eso es que uno no puede ser, tiene que ver todo el panorama, todo en general y después en los detalles. Por ejemplo, cuando dice en la trompeta, en el capítulo, en la sexta trompeta, dice que se secó, que la sexta trompeta fue echada en el Éufrates para que se secara y así para dar paso a los reyes del oriente. Dice a los reyes del oriente, ahí está enfocando en un solo punto geográfico, pero luego dice que salen tres espíritus a manera de rana para que vayan y engañen a todos los reyes de la tierra. Primero enfoca en una parte, en el Éufrates, y luego dice que a todos los reyes de la tierra a fin de prepararlos para la batalla, una batalla que, ¿verdad?, que será el fin del mundo. Entonces, aquí, en estas 7 cartas vemos que apunta a un punto geográfico. En este caso puede ser Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahora vemos también ahí a Filadelfia, pero al final de la carta amplía, ¿verdad? Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Así es que es para todos. Entonces, lo mismo pasa y me voy a adelantar aquí un poquito, lo mismo pasa con los 144,000, que eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Está hablando del pueblo y menciona los nombres 12,000, de 12,000 y 12,000, y menciona las tribus. Pero en la medida que vamos avanzando, al final del capítulo versículos 9 en adelante, ya amplía una gran multitud de toda tribu, lengua y nación. Entonces se refiere a la iglesia, y en el capítulo 14 también da las características de la iglesia. Así que no es tan complicado, pero sí es complicado si nos enfocamos en un solo versículo y nos olvidamos del resto. Tenemos que ver el texto y los versículos que anteceden a ese texto y los textos que son después de ese versículo. Entonces, eso es muy común. Lo mismo en la historia de Gog y Magog, en el capítulo 20. Menciona un punto geográfico, pero luego menciona todos los ángulos de la tierra. Así es que eso es bien común que lo encontremos aquí, y por eso no podemos ser dogmáticos y decir que si habla del río Éufrates, tiene que ser ahí, y nos olvidamos de los demás. No puede ser. Así que tenemos que ver todo el contexto, Entonces, Filadelfia y Esmirna son las únicas 2 iglesias. Bueno, aquí hay 2 cosas en común entre Esmirna y Filadelfia. Filadelfia es una de las iglesias donde Dios no menciona reproche contra esta iglesia, y esta iglesia también tenían el problema de los judíos, de los que se dicen ser judíos. Ahora, en ese sentido, los judíos quiere decir pueblo de Dios, o sea, eso es lo que quiere decir. Sin embargo, Dios mismo está diciendo que esos judíos no eran verdadero pueblo de Dios, no eran verdaderos judíos, porque eso es como un sinónimo de pueblo de Dios o escogidos de Dios. Pero Dios está diciendo que son sinagoga de Satanás. Vamos a ver Esmirna, que ya lo vimos, para que veamos que lo que tiene en común. Vamos a regresarnos a Esmirna, capítulo 2, versículo 8 en adelante, vamos a leer 8 y el 9, nada más para que veamos el paralelismo que hay en esta iglesia y Filadelfia. Dice Apocalipsis 2:8: escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como mencioné, judíos en este sentido quería decir pueblo de Dios, pero aquí estos que eran descendientes de Abraham por naturaleza, Dios está diciendo que ellos no eran judíos, sino que eran, por el contrario, Él está diciendo que Él no es Señor de ellos, sino que Satanás es el Señor de ellos. Mire qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Entonces,
Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También vemos que en lo que acabamos de leer, sé fiel hasta y el que perseverare hasta el fin recibirá la corona, o retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Bueno, entonces no hay reproche para esta iglesia. Dios no hay reproche para Esmirna. Era una iglesia pobre, era una iglesia sufrida, era una iglesia que estaba trabajando duro por los hermanos, pero también era una iglesia que estaba siendo hostigada por los judíos que menospreciaban, miraban con desprecio a los gentiles, a los que no eran judíos cristianos, los miraban insignificante y les estaban haciendo la vida imposible, porque ellos hacían alarde de que ellos eran hijos de Abraham y que ellos eran los de la promesa y que Dios hizo pacto con ellos. Sí, efectivamente, vemos que Jeremías 31:31 habla, y vienen días, en aquellos días haré pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, pero vemos que eventualmente eso es a la iglesia, ya sea de judíos o de gentiles. Entonces ese es un punto esencial que tenemos que tener bien claro, o que la Biblia lo enseña bien claro. No obstante, este es un tema bastante, ¿qué quiero decir? Mal interpretado, o sea, porque la gente se deja llevar por lo que dice la gente y no por lo que dice la Biblia. O sea, han habido pleitos enormes, ¿verdad? Por esa cuestión de que si todo Israel es el pueblo de Dios o solo un remanente. Pues la Biblia habla de un remanente, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Isaías, ¿verdad? Un remanente, el apóstol Pablo. Así que ese es un punto que ya lo hemos aclarado acá muchas veces, pero que mucha gente allá afuera, no, ese es un tema que ni se lo toquen porque se arma la Tercera Guerra Mundial. Bueno, entonces dice aquí, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero. Él es el santo, Dios es santo y 3 veces santo. Y por lo tanto, Él espera que su iglesia, sus siervos, su iglesia sean santos. Y la única manera de ser santo es por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario. No lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Y Él lo ha hecho, ¿verdad? En ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él lo ha hecho. Entonces, Él es el verdadero. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, ¿por qué tiene que mencionar que Él es el verdadero? Bueno, porque ante Él hay muchos falsos cristos, falsos dioses, que por naturaleza, dice el Salmo, no son dioses. En Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante vemos que dice que ellos, dice que no le honraron a Dios como el Dios verdadero, sino que se volvieron a dioses, a criaturas, honrando a las criaturas, ¿verdad? De cuadrúpedos y todo eso. Vamos a ver ese versículo para que pasemos de ese punto. Romanos 1, 18, ya lo hemos leído, pues de hecho estamos en la epístola de Romanos. De paso le hacemos la invitación que vengan los viernes para que podamos disfrutar juntos de la epístola de Romanos. Ya vamos a iniciar este próximo viernes, Dios mediante, el capítulo 8, que es un capítulo enorme definitivamente, el capítulo de Romanos. Así es que dice así, que esta gente, creyéndose sabios, dice que se hicieron necios, dando honra y honrando a dioses que por naturaleza no son dioses. Entonces, Él es el verdadero. Esto es lo que hace contraste con la gente, que la gente prefiere darle la espalda al verdadero, a Dios verdadero, y en lugar de eso le dan honra, le dan honor a las criaturas.
No sé si ustedes han visto alguna imagen, no sé, en el Vaticano, lugares así, donde están, me imagino que creo que es la imagen de la estatua de Pedro, donde la gente tiene desgastado el pie de tanto besarlo, de tanto tocarlo, y es de cobre. Entonces es increíble, ¿verdad? Pero la gente es así. Dice así, versículo 18 en adelante del capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí viene donde explica, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Eso es, ¿cómo se dice? Una ingratitud. Habiendo conocido los cielos, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando uno ve un árbol, una flor, una montaña, un volcán, uno dice, wow, o sea, ¿quién puede hacer eso? Nada más Dios. Los ríos, dice que el Salmo 104 es algo maravilloso, dice que Él hace que los ríos, las fuentes, vayan por los montes para dar de beber a las bestias del campo, a los asnos monteses y todo eso. Las aves de los cielos hacen nidos a la orilla de los ríos. Y esa maravilla Dios la hizo. Hizo la noche también. Dios hizo todo eso, la creación de Dios. Vemos el sol, la luna, o sea, con esa distancia tan perfecta. Imagínense, el sol hubiera estado un poquito más lejos, hubiera quedado un poquito más lejos, pues nos congelamos y queda un poco más cerca, nos quemamos. Tiene una matemática perfecta. Entonces, incluso el planeta tiene una inclinación, no me recuerdo en este momento de cuántos grados, y todo eso tiene que ver con, todo eso es con un propósito, no es un error, ¿verdad? Por supuesto que no es un error. Por eso es que hay tiempo acá, hay tiempo de acá que el día, por ejemplo, en esta temporada que vemos, son las 9 de la noche acá, y está bien claro todavía. Está el sol todavía, a las 9 de la noche todavía se ve el sol, y en ocasiones a las 6 de la tarde ya está oscuro. Así es que eso es debido a la inclinación que tiene la tierra, pero todo eso ha sido con un propósito. Entonces, las 4 estaciones de la vida, o sea, qué maravilla de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Nadie más que solo Dios. Y Él ya lo estableció, el día y la noche, la siembra y la cosecha, la lluvia, todo eso. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Aquí está el punto donde quiero llegar. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, del Dios verdadero, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Me voy a adelantar para ir un poco rapidito. Bueno, sigue diciendo el 23. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Los ídolos, las imágenes, todo aquello que toma el lugar de Dios. Todo aquello que toma el lugar de Dios es mentira, porque no es un Dios verdadero, y eso es lo que sucedió. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dando culto a las criaturas, cosas creadas por ellos mismos, ¿verdad? De madera, de yeso, de metal, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es el único que es bendito por los siglos de los siglos. Él es el único, es el verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, cuando uno lee la Biblia nos da esa luz que necesitamos, nos abre los ojos. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Todo lo que puede ocupar el lugar de Dios pasa a convertirse en un Dios, en un ídolo, y eso es blasfemia. Entonces,
Ahora mire la consecuencia, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, puesto que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que no convienen. Y voy a leer esta lista aquí. Aquí en esta lista es una de aproximadamente 21 vicios que la gente comete o que están ahí, porque cuando no honran a Dios están las consecuencias. Él dice, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en pocos. O sea, no hay un término medio. ¿Es de Dios o es del diablo? ¿Honras a Dios o honras al diablo? O sea, no hay un punto medio. No es decir, bueno, yo me voy a quedar aquí en medio porque ni allá ni acá. No hay un punto medio. O sea, el Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así es que no hay un punto medio. Entonces, versículo 29 en adelante, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos motivan, celebran cuando otros hacen lo malo, cuando otros se rebelan contra la voluntad de Dios. Y hoy en día ya hay países donde están castigando a la gente que se opone contra la ideología de género, ya multas y pueden terminar hasta en la cárcel. Eso es lo que se aproxima, esa es la escena que estamos viendo en estos momentos. Entonces, porque cambiaron la gloria de Dios, o sea, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Ahí está la respuesta cuando uno se pregunta, ¿y por qué esta gente es capaz de hacer estas cosas, verdad? O sea, hacer cosas totalmente ridículas. Pero bueno, porque Dios los entregó a una mente reprobada, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Entonces, Él es el verdadero, Él es el santo. El que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. La llave es autoridad y en este caso en singular, porque anterior habíamos visto que dijo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. También Él tiene autoridad del Hades y de la muerte. O sea, Él decide, ¿verdad? Cuando una persona, hablando de la muerte física, hablando de la muerte física. Entonces, pero en este caso es la autoridad. Mateo 28 dice el Señor, toda potestad me es dada en la tierra, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Toda autoridad, toda potestad, o sea, Él es el que tiene toda autoridad, toda potestad. Nadie puede hacer nada si Dios no se lo permite. Recuerden dos ejemplos rapidito. Cuando la vida de Job fue destruida y sus bienes fueron destruidos y aún su esposa lo abandonó, nada de eso sucedió sino porque Dios lo permitió que sucediera. El diablo le pidió permiso a Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, está bien, hazlo, destruye todos sus bienes y hasta sus hijos, pero no tocó su vida. Después vino y dijo, bueno, pues sí, todavía Él te honra, te sirve porque pues tiene salud, ¿verdad? O sea, está fuerte. Él le dijo, bueno, puedes tocar su cuerpo, pero no toques su alma, ¿verdad? Su espíritu. Entonces vino y lo puso en una enfermedad terrible que era la burla de toda la gente, pero aún así Él se mantuvo fiel y vemos cómo Dios lo honró eventualmente. Pero lo que quiero decir es que todo sucedió bajo el permiso de Dios. Nada sucede si Dios no permite nada. Si Dios no permite algo, no sucede nada. El mismo, en el tiempo de Jesús, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y el Señor no le dijo, yo le dije que no le dijo eso. Yo le dije, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y vuelto
¿verdad? A tus hermanos, conforta a tus hermanos. Entonces, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Cuando dice en Esmirna que aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel por 10 días, primero, eso va a suceder si Dios permite que suceda. Y si Dios permite que suceda, va a suceder. Segundo, 10 días no quiere decir 10 días exactamente, sino que quiere decir un poco de tiempo nada más. Pero hay gente que ha estado 14 años, 25 años en la cárcel por la palabra de Dios. Entonces, pero aún sea lo que sea, es un poco de tiempo, y sea lo que sea, todo eso está permitido por Dios. Bueno, entonces también esto hace énfasis a la descendencia de David, que Jesús, como a la descendencia mesiánica de David. Hay un hombre por ejemplo, Isaías 22:22, allí menciona, Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí está haciendo énfasis a un servidor, a un ministro de Ezequías, que era fiel, ¿verdad? Hace referencia a eso. Ese hombre en ese sentido era un prototipo de Jesucristo. Era un prototipo de Jesucristo. Este hombre llamado Eliaquín. Eliaquín era un mayordomo fiel del rey Ezequías. Entonces, seguimos. Él es el que tiene todo poder. Él hace lo que él hace y nadie le puede decir, como dice Nabucodonosor, me encanta esa frase, que dice que las naciones delante del Señor son como nada, y donde Él mete su mano, ¿quién le puede decir qué haces? ¿Quién le puede decir qué haces? Eso es algo maravilloso, algo extraordinario, que nosotros tengamos en nuestra mente ese conocimiento. Versículo 8, yo conozco tus obras. Así que ya mencionamos que en esta iglesia no se menciona reproche como en otras iglesias. Entonces, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta grande, bueno, el Señor dijo: yo soy la puerta abierta a la salvación. Él es el que abre la puerta a quien entra a la salvación. Él dijo también: yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? En Juan capítulo 10, y el que por mí entrare hallará pastos, o sea, en sentido figurado, ¿verdad? Entonces, Él es el que abre la puerta al perdido para que encuentre la salvación. También Él es el que abre la puerta a los cristianos para que vayan y evangelicen en los lugares donde pues es, ¿cómo se dice?, complicado, mucha violencia, mucha dificultad, pero Él abre puertas. Vamos a ver un versículo nada más como ejemplo de esto, y se encuentra en Hechos 14:27. Pablo y Bernabé informaron a la iglesia en Antioquía cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y habiendo llegado reunidos en la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es Dios que abre la puerta. Entonces, recuerden que Pablo tuvieron mucha oposición cuando ellos andaban en diferentes lugares, porque la gente era religiosa. En una ocasión los querían hacerles culto como a dioses, a Pablo y a Bernabé. Entonces, y la persecución, porque claro, el negocio que tenían en Éfeso, ¿verdad? Los que hacían templecillos de Diana y todo eso, se levantaron contra ellos y siempre tuvieron oposición. Pero cuando Dios abre la puerta, porque Dios tiene mucho pueblo ahí y Dios va a salvar ese pueblo, sea lo que sea y pase lo que pase. Vemos cuánta oposición el mismo Jesús tuvo, ¿verdad?, en su ministerio, en los judíos. En una ocasión le mandó a decir el rey Herodes que se fuera de ese lugar, y él le dijo: hoy y mañana estaré aquí, díganle a esa zorra, dijo, que hoy y mañana tengo que estar ahí y termino mi obra. El león de la tribu de Judá le dijo a la zorra, no, le dijo, yo tengo que terminar mi obra. Él es el rey de reyes, él es el león, ¿verdad? Una triste zorra, que en ese caso era Herodes, pues no era para qué preocuparse, ¿verdad? Entonces,
Este, el Señor dice, he abierto una puerta grande. Quizás los hermanos estaban preguntándose, ¿será que vamos a poder seguir avanzando con el Evangelio en este lugar tan hostil? Sobre todo los judíos que le estaban haciendo difícil la situación, la tarea evangelística a los judíos, porque los miraban insignificantes, porque eran seguidores de Cristo y eran gentiles. Y los judíos, como mencionamos, pues ellos eran descendientes de Abraham y decían que ellos eran los que tenían la promesa y así. Sin embargo, Dios los desenmascara. Acá les quita la máscara y les dice realmente lo que son. Y ya es fuerte. Así es que he abierto una puerta grande. Ahora también aquí dice, nadie la puede cerrar, porque si él abre, nadie la puede cerrar, y si él la cierra, nadie la puede abrir. O sea, él es el que decide que sucedan todas las cosas. Porque aunque tienes poca fuerza, o sea, en este sentido podríamos decir, aunque son un grupo pequeño de hermanos eran un grupo pequeño de hermanos, no eran muchos, ¿verdad? El Señor en una ocasión les dijo a sus discípulos que era una manada pequeña, aquí que son una manada pequeña, pero a Dios le ha placido daros el reino de los cielos. No temáis manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino de los cielos. Así que había un grupo de hermanos ahí, no eran muy fuertes porque eran pocos, pero Dios les dice, pero has guardado mi palabra. El Señor Jesucristo, este versículo lo veíamos también el viernes, Juan 8:31, el Señor, o sea, una marca distintiva de un verdadero cristiano es que guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos de Dios. Vamos a ver ahí Juan 8:31, si me ayuda Franklin. Juan 8:31, el Señor dice, si guardáis mis palabras, dice el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra, o sea, si guardareis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les decía que aquí no dice, si ustedes hicieron la oración del pecador, serán mis discípulos. No, dice, si permanecieren en mi palabra. Veamos el siguiente, 31, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí vamos a dejar ese versículo. Entonces, el mandamiento del Señor es guardar la palabra, permanecer en la palabra. Y hay otros textos más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conociendo la palabra de Dios es que conocemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay un versículo también en Juan 15 que dice que pidamos todo lo que querramos, ¿verdad? Pero si permanecemos en su palabra, porque permaneciendo en su palabra conocemos cuál es la voluntad de Dios, porque no todo lo que pidamos va a ser la voluntad de Dios, hay ocasiones que no. Entonces Él nos va a dar lo que esté conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad o nuestro capricho. Lo que nosotros pidamos en oración tiene que estar basado en la voluntad de Dios y no en lo que simplemente nosotros queremos, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. Nosotros no conocemos el futuro, pero Él conoce todas las cosas. Entonces has guardado tu palabra y no has negado mi nombre. Esto es esencial. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no tiene que ver nada tampoco con la oración del pecador, porque muchos asocian esta frase de Romanos 10 con la oración del pecador, pero lo que está diciendo ahí es que mucha gente, o sea, aquí, para meter en problema a algunos de los hermanos de ese tiempo, bastaba que le dijeran, César es Señor, y la otra persona tenía que contestar, sí, César es Señor. Y así se identificaban. Pero cuando a un cristiano le decían, César es Señor, y el cristiano tenía que decir, no, Jesucristo es el Señor, Él fue el que resucitó. Esa persona ya estaba poniendo su cuello en la guillotina. Ajá. Entonces, porque nadie puede tener, ¿verdad? Ese tiempo, o sea, los emperadores tomaban el nombre de Dios o se hacían pasar hijos de los dioses y les tenían que rendir culto como que fueran dioses, pero sabemos que son mortales. Fíjese que en el tiempo de
de Babilonia, dice que Nabucodonosor hizo una estatua y él logró engañar a todo el país para que le rindieran honor a esa estatua, pero ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, más bien eran tres, ¿verdad? Eran tres. Daniel no estaba ahí, no sabemos dónde estaba Daniel, seguramente andaba en algún viaje, quizás en otro país, algún viaje diplomático, pero no sabemos dónde estaba. Pero en esa ocasión solo estaban estos tres hebreos y tenían que postrarse ante la estatua y rendirle culto, pero ellos dijeron, no, esa estatua no adoraremos. Si ustedes conocen la historia, aunque nos metas al horno, no adoraremos. Y Dios nos puede librar del horno, pero si Dios nos los libra, igual, de todas maneras, no adoraremos. O sea, le dice en Esmirna, ¿verdad? Sé fiel aunque te cueste la vida. Sé fiel aunque te cueste la vida. Mandaron a calentar el horno 7 veces, a tal punto que cuando los echaron, los mismos soldados que los echaron fueron alcanzados por las llamas y murieron al instante. Cuando ellos cayeron ahí, nada les pasó. Ni su cabello huelía a humo, excepto con lo que lo habían amarrado. Entonces ahí Dios hizo un milagro extraordinario. Entonces, lo que viene para este mundo, o sea, toda la gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce al Dios verdadero, se va a postrar delante de quien sea y va a creer y adoptar cualquier doctrina que vengan y le enseñen, porque no conocen la palabra de Dios. Pero los verdaderos cristianos pueden darse cuenta que lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, no has negado mi nombre. Estos tres hebreos no negaron el nombre de Dios. Esta iglesia, este grupo pequeño no negaban, estaban dispuestos a dar su vida. Si les decían César es Señor, ellos estaban dispuestos a decir no, César no es Señor, Jesús es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo. O sea, eso servía para probar quiénes eran los verdaderos cristianos y quiénes eran falsos cristianos. O sea, los falsos cristianos, por amor a su vida, sí decían, sí, César es Señor. Para amando su vida. Pero el Señor dijo, todo el que ame su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. O sea, el evangelio ¿qué es lo que quiero decir? Es mucho más de lo que podemos imaginar. Y como digo, nosotros estamos aquí por este momento, en un momento cómodo podríamos decirlo, pero no sabemos qué pueda pasar más adelante o qué pueda pasar en otro país. Aún en México, no estamos lejos de acá, en México ha habido persecución fuerte contra la iglesia y a algunos les ha costado la vida. Es un país vecino, ¿verdad? Pero ha pasado eso, ha pasado. Entonces, pero los verdaderos cristianos se dan a conocer, no importa la situación, la circunstancia. En China y en otros lugares la persecución contra los cristianos sigue. Bueno, 9. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿A quiénes? A los que se dicen ser judíos y no lo son. Podríamos decir allí a los que se dicen ser pueblo de Dios y no lo son. Yo no soy, dice Dios, el Dios de ellos. Yo no soy el Señor de ellos. El hecho de que, y esto lo dijo Juan el Bautista, el hecho de que sean descendientes de Abraham no quiere decir que sean hijos de Dios o elegidos o escogidos, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Les dijo que dieran frutos dignos de arrepentimiento. El Señor está rechazando aquí literalmente a estos que se decían ser pueblo de Dios, judíos, pueblo de Dios. Dijo, no lo son, por el contrario son sinagoga de Satanás y el amo de ellos es Satanás. Le dijo en el capítulo 8, le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, a los judíos. O sea, eso es fuerte, pero Dios llama las cosas como son. Entonces sino que mienten, son mentirosos. ¿Y quién es el que miente? Satanás. Satanás es padre de mentira y por lo tanto ellos hacen lo que su padre hace. Le dijo también en el capítulo, le dijo en una ocasión, vosotros, le dijo, sois de vuestro padre el diablo porque las obras del diablo queréis hacer, me queréis matar. Como el diablo es homicida desde el principio. Entonces son mentirosos, dijo, son mentirosos, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ellos deshonraban a la iglesia, al grupo pequeño de esa iglesia en ese momento, pero Dios le dice, no, yo voy a hacer que ellos reconozcan
y honren, y un día honren a Dios y los honren a ellos para que sepan que yo los he amado, que ellos sí son verdaderos hijos de Dios, que ellos sí son verdaderamente pueblo de Dios. O sea, Dios está pendiente de todo eso, aún de la burla de los demás, del mundo. Dios le va a cobrar eso al mundo y un día van a reconocer. En el capítulo 11 de Apocalipsis menciona de los dos profetas y dice que estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido, que en sentido espiritual dice que es Sodoma y Gomorra, que más bien es todo el mundo. Y esos dos profetas representan la iglesia. Después de 3 días dice que estaban ahí, fueron levantados al cielo y el mundo se asustó. Y los que lo vieron se asustaron, estaban asombrados. Entonces dijeron, wow, estos sí eran gente de Dios, eran pueblo de Dios, porque ya no estarán acá. Entonces un día el pueblo, los que se burlan del evangelio, por ejemplo los ateos y los místicos y un montón de sectas que hay, ¿verdad? Por montones, y menosprecian al evangelio o a los cristianos, un día dirán, oh, ellos sí eran cristianos, ellos sí eran verdaderos cristianos. Un día van a caer de rodillas y van a decir, sí eran cristianos. Entonces, y quizás era demasiado tarde. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí, está diciendo aquí, ¿verdad? Bueno, que yo los he amado. Bueno, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. En todo tiempo ha habido pruebas, ha habido dificultades. Y vemos que viene una tribulación, una tribulación. Ahora, los juicios de Dios no son para la iglesia, los juicios de Dios no son para la iglesia. Pero la gente confunde que cuando nosotros decimos que la iglesia va a estar aquí hasta el fin del mundo porque así enseña la Biblia, y ellos dicen que no, que la iglesia será levantada 7 años antes porque la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Bueno, lo que sucede es que la tribulación o los castigos de parte de Dios, por ejemplo, los sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas y las 7 copas, todas esas pruebas, esos juicios, no solamente son para el final, sino ya lo hemos hablado, que también se ha visto en diferentes lugares. En esta ciudad de Filadelfia, en el siglo XVII después de Cristo, hubo un terremoto enorme que destruyó completamente la ciudad, y por eso en ocasiones ellos tenían que dormir fuera de la ciudad por miedo al terremoto. Eso hace referencia cuando dice al final que será una columna en el templo y nunca más saldrá de ello, porque ya no habrá ese temor. Entonces, pero ese lugar era constantemente, que está rodeado de volcanes, constantemente se experimentaban terremotos en ese lugar. Entonces, los juicios de Dios no son para la iglesia, sino que son para el mundo, para los pecadores impenitentes. Pero la hostigación del mundo es para la iglesia, y eso no lo podemos negar, siempre ha sido así. O sea, la Biblia no enseña que nosotros no vamos a pasar dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, y así sucesivamente. Entonces, ahora, en ocasiones los juicios de Dios también alcanzan a los cristianos, pero eso no quiere decir que sea una desgracia, sino que por el contrario es un pase al cielo. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo hoy ha alcanzado a mucha gente y aún gente cristiana también. Entonces, ¿pero por qué sucede? Esa es la voluntad de Dios, las cosas son así. Seguimos avanzando. Entonces, el Señor dice que viene una prueba para el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, para probar a todos los que no son salvos. O sea, los va a poner a prueba, y lo va a poner a prueba y van a ser encontrados falsos. Ya se sabe que son falsos. Los cristianos también son probados, la fe de los cristianos también es probada. Así como el oro es probado con fuego, dice que aunque es perecedero se prueba con fuego, así también vuestra fe va a ser probada con fuego. Dios utiliza a los mismos impenitentes, los mismos no cristianos, para probar a los verdaderos cristianos. Les decía que en una ocasión, en un libro leí, en el libro creo que es La llave de oro para el avivamiento, que entraron 2 hombres armados a una iglesia y dijo: los que no estén listos aquí para morir, pueden salirse. Entonces se salió no sé cuánto, la mayoría, y unos cuantos quedaron ahí.
y ya después de que salieron los otros les dijeron, bueno, nosotros también somos cristianos, solamente queríamos saber quiénes eran los falsos cristianos para no tener que lidiar con ellos, ¿verdad? Así que los verdaderos cristianos serán probados también, seremos probados en cualquier momento, en una tentación, en cualquier situación seremos probados, y entonces es que tenemos que estar tomados de la mano para que nosotros podamos resistir ese momento. Entonces, por último, termino con esto hablando de los juicios de Dios. Vemos que en Egipto, cuando vinieron las 10 plagas, el pueblo de Israel estaba en otro lugar donde las plagas no llegaron ahí, ¿verdad? En Gosén. Estaban ahí y no llegaron las plagas. Los juicios fueron para los egipcios, no para el pueblo de Dios. Entonces no tenemos que temer, ¿verdad? Los juicios que puedan venir para este mundo, porque estamos en la voluntad de Dios, estamos en las manos de Dios. No obstante, tenemos que estar conscientes también de que la hostigación del mundo, la hostilidad del mundo y de Satanás, eso puede pasar hasta la cárcel, ya lo mencionó, y aún ocasiones hasta la muerte, pero aún así es la voluntad de Dios. En Esmirna vemos que en una de estas iglesias menciona que los cristianos habían muerto por causa de la palabra de Dios. Antipas fue muerto por causa de la palabra de Dios. Sigue diciendo entonces, 11, he aquí que vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, está haciendo énfasis a la segunda venida de Cristo y nosotros tenemos que estar firmes, seguir juiciosos, guardando lo que es la palabra de Dios para que al fin obtengamos la corona. ¿Qué es esa corona? Bueno, es una honra, una corona es algo de honra, ¿verdad? La salvación. Nosotros somos salvos, pero aún no se ha manifestado, ¿verdad? Esa salvación. Seremos salvos. Somos salvos y seremos salvos. La salvación y también la recompensa. La Biblia habla de recompensas para los que, por lo que uno trabaja para la obra del Señor. Una semillita, una palabra que usted le diga a alguien, uno no se imagina qué tan lejos puede llegar con eso. Por ejemplo, la persona que me habló a mí del Evangelio, el hermano Armando, un día me invitó a la iglesia, me dijo, vamos a la iglesia. Estoy hablando de 1993. Y yo dije, sí, vamos. Fui a la iglesia, empezaron los cantos, la alabanza, y yo traté de sentirme un poco en ambiente. Yo tenía 17 años, pero yo no tenía ni la más mínima intención de servirle a Dios. O sea, pues para nada. Pero de repente me hacen el llamado y yo me quedé como paralizado. Y ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine a esta iglesia? Yo no podía reaccionar y después dije, no, yo le he pedido a Dios que me traiga con bien a los Estados Unidos, Él lo ha hecho y cómo puedo ser tan cobarde y yo de seguir diciendo, no, mejor después no, yo tengo que servirle al Señor. Me convenció el Espíritu Santo por primera vez, Él es el que hace la obra y de ahí en adelante a mí no me han tenido, y lo digo para la gloria de Dios, a mí no me han tenido que convencer, hermano, venga a la iglesia, hermano, vaya a la iglesia, hermano, porque ya no va a la iglesia. No, yo sé que es un compromiso mío de estar en la iglesia y a pesar de todo hemos estado en muchas iglesias que cualquier cosa están predicando menos la palabra de Dios, pero aún así hemos estado sirviendo al Señor y invitando personas a la iglesia y como digo, todo empezó como una invitación que un hermano hizo. Así que nunca menospreciemos lo que nosotros podamos hacer por alguien, invitarlo a la iglesia o hablarle de una palabra de Dios, porque Dios a través de esa semilla puede hacer algo grande. Entonces, vamos a ir terminando porque el tiempo avanza. He aquí yo vengo pronto, hay que estar siempre perseverando. Alguien dijo que tenemos que vivir como si el Señor pueda venir en este instante y trabajar como si faltara mucho para que Él venga. Pero tenemos que honrar, tenemos que estar pendientes. Estamos en los últimos tiempos, no sabemos el día y la hora, pero Él puede venir en cualquier momento. Maranata quiere decir el Señor viene, el Señor viene. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 12. Al que venciere, y ya hemos dicho que el que vence es el que es nacido de nuevo. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Posiblemente esto se hace alusión
a los templos o el templo de Salomón se ponían columnas y en las columnas se ponían nombres para honrar a ciertas personas. Entonces, y por supuesto que esto es en un sentido figurado, el templo de Dios acá es la presencia de Dios. No se está refiriendo a un templo físico, sino a la presencia de Dios, incluso la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Es la misma iglesia de Dios, la gloria de Dios o la presencia de Dios. Entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, nunca más saldremos de allí. Y tanto como menciona aquí que tendremos el nombre de Dios en la frente y el nombre de la ciudad, el diablo hace lo mismo. Vamos a ir un versículo, el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver de una vez acá, o sea, el diablo es, ¿cómo se dice? Imitador, y él hace lo mismo también. Capítulo 13, versículo, bueno, vamos a leerlo desde el 8 para agarrar el contexto. Dice, más bien el 7, versículo 7, 13:7, para agarrar el contexto de lo que, y con esto vamos a ir terminando. Aunque esto se refiere a Satanás, pero porque está imitando que Dios pone su nombre, y es simbólico también, ¿verdad? En la frente. 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, es la iglesia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos son todos obviamente los que no son salvos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espadas debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Quiero llegar más rápido al versículo que quiero llegar. Vamos a ver el 13, creo que vamos a ver el 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los moradores y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Se da cuenta que Dios es el que permite hacer todo eso? En presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió y se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, lo mismo que hace Dios con su pueblo, que pone la marca, el sello del Espíritu Santo, Satanás hace lo mismo. Así es que eso es en sentido, es simbólico, o sea, es real pero espiritual. No es que cuando decimos simbólico no es que queremos decir que no sea cierto, es real. Bueno, nos ponemos de pie para terminar. 13, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esto es para todos, Entonces, en conclusión, los salvos, los que han nacido de nuevo, tienen el nombre de Dios, han sido sellados con el nombre de Dios en su frente. Y los que no, tienen el nombre de Satanás en sus frentes. Simbólicamente no lo vamos a ver, pero por su fruto se conocen. El árbol por su fruto se conoce. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad. Estamos en este lugar.